más o menos 32 millones los peruanos. El 25% de nosotros aproximadamente vive en estado de vulnerabilidad. Estoy hablando de cifras anteriores a la pandemia, quizás esto se ha modificado ahora. De ese porcentaje, un buen número son niños. En 1930, hace 90 años, se fundó el puericultorio. ¿Para qué? Para atender y velar por los niños desvalidos, desprotegidos, abandonados, huérfanos. El artífice de esta gran obra fue también un gran hombre, el doctor Augusto Pérez Araníbar, quien luchó muchísimo para levantar este espacio, desde que fuera director de la Beneficencia Pública de Lima. El día de hoy les vamos a contar la historia del puericultorio Pérez Araníbar y también la del contexto en el que fue creado. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Creemos que vale la pena comenzar aclarando qué significa puericultorio. Para eso, empecemos por saber qué es puericultura. Puericultura es la disciplina que se encarga del desarrollo saludable y de la crianza de los niños. Ahora sí, en el Perú, la palabra puericultorio designa la institución encargada del cuidado de niños abandonados. Como dijimos en la presentación, los niños abandonados, expósitos o huérfanos representan un gravísimo problema latente en nuestra sociedad. Según UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, una niña o un niño huérfano es aquel que ha perdido uno o ambos progenitores. ¿Pero qué cosa es un niño expósito? Expósito es el recién nacido sometido a exposición, es decir, abandonado o entregado por sus padres a instituciones de beneficencia. Según las fuentes, ver a niños expósitos en la calle era lamentablemente parte del paisaje urbano de la Lima colonial. En la época colonial, los que se preocupaban por los niños huérfanos, abandonados, ¿no?, por diversos motivos, ya sea por los padres que le han dejado en abandono, por una relación extramatrimonial, la Iglesia Católica se preocupó por ello, ¿no? A principios del siglo XVII, en 1603, se fundó la Casa de Niños Expósitos, conocida también como Hospital de Niños Huérfanos de Atocha. Originalmente recibía solo niñas y niños de origen español, huérfanos, pero más tarde comenzó a recibir infantes de todo origen. 50 años después, en 1653, se fundó el Colegio de Niñas Expósitas de Santa Cruz de Atocha. Ahí se preocupaban en su educación, velar por ellos, y también los valores morales y enseñanza del cristianismo, los hospicios, las casas de huérfanos que recibían el apoyo de la Iglesia Católica en esos tiempos. Entonces, quien estaba a cargo de la población que ahora llamaríamos vulnerable era la Iglesia Católica. Más adelante surgieron las sociedades de beneficencia, instituciones que tienen sus orígenes en Europa. Las sociedades de beneficencia
empezaron a proliferarse en Europa en la época de la Ilustración, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Y esto se hizo bajo el impulso del racionalismo, bajo el impulso de la Ilustración. Es algo así como una religión laica, ¿no? Porque es una ética basada en el laicismo, en la filosofía, en el racionalismo del siglo XVIII. No es una ética religiosa, ¿no? Que también tiene su sentido de beneficencia. Fue en ese contexto que en 1825 se creó la Junta de Beneficencia de Lima y su primer director fue nada menos que Matías Maestro. Sí, quien había sido el constructor de lo que hoy conocemos como Cementerio Presbítero Maestro. Esta Junta de Beneficencia de Lima es el antecedente de la Beneficencia Pública de Lima. En 1834 se fundó la Sociedad de Beneficencia de Lima y entre sus principales labores estaba la administración de hospitales como Santa Ana, San Andrés, San Bartolomé y también la administración del cementerio general y la cárcel, entre muchos otros espacios. Harto trabajo. La Beneficencia Pública de Lima se crea en un contexto, para empezar, bastante particular, porque hacia 1830 en el Perú había una gran inestabilidad política, ¿ya? Y no se podían sostener muchas instituciones. La labor de la beneficencia empieza simbólicamente en la década de 1830, pero ya será a partir de 1850 en que puede iniciar a financiar y a gestionar ciertos servicios de apoyo a la población más vulnerable, como eran, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Los pocos hospitales que había en Lima, que en su mayoría estaban en manos de órdenes religiosas, pero allí fue que la beneficencia empieza a apoyar. La beneficencia no trabaja con dinero público, la beneficencia trabaja con las donaciones, ya sea en dinero o en inmuebles o en otro tipo de patrimonio que puedan ir donando o dejando en herencia las personas involucradas. En 1879 se inició la guerra con Chile y ello dejó a muchos niños en estado de orfandad. Y la beneficencia apoyó a estos niños, ¿no? Con pensiones, montepíos, ¿no? Y no solamente la beneficencia, también habían personas pudientes, pero a través de la Beneficencia de Lima fue a través de montepíos, pensiones que se le otorgaba un montepío y también se velaba por su educación, su integridad, bienestar de los niños. En el siglo XIX, el concepto que se tenía acerca de los niños y de la infancia en general era muy distinto al que tenemos ahora. Se puede decir que los niños en esa época era un concepto como invisible, se le conocía como adultos en miniatura, había esa separación, ¿no?, entre la educación del niño y la niña, era diferente. Había tanta mortalidad infantil, enfermedades como disentería, inanición, fiebre, diarreas, etc. Incluso sífilis infantil. A fines del siglo XIX se empezaron a producir algunos cambios. Se creó la Cátedra de la Puericultura en 1890 y a través de esa cátedra en la Facultad de Medicina, bajo la responsabilidad del médico Carlos Felipe Paz Soldán, se preocupó por estudiar más sobre la ciencia médica enfocada en los niños.
que ya más adelante ya se crea la carrera de medicina específicamente para los niños, porque antes se atendía de manera general, no tanto adultos como niños, se le atendía en su salud. Y por causa de ella también se presentaban muchas muertes, mortalidad infantil, se presentaban muchas enfermedades. No se muevan, porque volvemos para saber quién fue don Augusto Pérez Araníbar. El gran gestor del puericultorio fue el doctor Augusto Pérez Araníbar, que nació en Arequipa en 1858. Él viajó hasta Lima para estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, pero cuando tenía solamente 20 años estalló la guerra con Chile y él se ofreció como practicante e integró la llamada Cuarta Ambulancia en la campaña del sur. Como podrán imaginar, fue testigo de los horrores de la guerra que continuaron hasta la toma de Lima en 1881. A pesar de los estragos que causó ese enfrentamiento con Chile, él logró titularse como doctor en 1883. Es un médico, sí, es un médico cirujano, ¿ya? Pero que más se dedicó al ejercicio social de su profesión, ¿no? Era un médico que veía la medicina con esa vocación de ayuda a los demás. Construyó una trayectoria y un prestigio hacia ese giro de la medicina, ¿no? La medicina vinculada a la ayuda de los demás, ¿no? Lo social, la orientación social de la medicina. En 1903, Pérez Araníbar viajó como delegado a Madrid para asistir a un congreso internacional de medicina. En Europa, aprovechó, por supuesto, para visitar centros hospitalarios y centros de salud y conocer su implementación y funcionamiento. De regreso de ese viaje, pasó por Nueva York y Boston e hizo lo mismo. Se contactó con centros de salud para averiguar sobre su logística y sus servicios. En 1914, Augusto Pérez Araníbar fue elegido subdirector de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima y 3 años más tarde, en 1917, fue elegido director de ese organismo. Don Augusto Pérez Araníbar, cuando fue presidente de la Beneficencia, en ese momento él estaba abocado a la construcción del Hospital Loaiza. En 1915 comenzó la construcción del Hospital Arzobispo Loaiza y en 1924, en pleno oncenio de Leguía, se inauguró bajo el decidido impulso de don Augusto Pérez Araníbar. Durante la época de Leguía se construyeron y se inauguraron varias instituciones de salud, ¿no? O de beneficencia. Una fue el Hospital Arzobispo Loaiza y otro, por ejemplo, fue el hospital que se llamó en esa época Julia Swain, ¿no? Que llevó el nombre de la viuda de Leguía, dedicada también a los niños. Hoy es comúnmente conocido como el Hospital del Niño, en el año 29, ¿no? Y el Puericultorio Pérez Araníbar en el año 30, ¿no? Digamos que son... Y todos estos centros de salud o de apoyo a los sectores vulnerables no se hizo
con dinero público, básicamente, sino se hizo con donaciones. Contaba don Augusto Pérez Araníbar que una noche, en pleno 1917, imaginó un instituto para niños abandonados, cerca al mar, lleno de parques, jardines y naturaleza. ¿De dónde le vino esa idea? Él decía que se la sopló la loca de la casa, pero no se estaba refiriendo a una persona, no. Cuando él hablaba de la loca de la casa, se refería a su propia imaginación. Pérez Araníbar no paró hasta hacer ese sueño realidad. La ventaja es que todavía, hacia los años 20, había muchos terrenos disponibles en Lima. Por eso hasta los años 40 y 50 vemos obras grandes en Lima, no solamente en hospitales, sino también en colegios. Pero ojo que lo que es ahora la avenida Pérez Araníbar o la avenida El Ejército, como la conocemos, eran un poco pues las afueras de la ciudad, ¿no? Este puericultorio fue construido en un terreno de más de 100.000 metros cuadrados. O sea, ¿dónde encuentras ahora en Lima un terreno de más de 100.000 metros cuadrados, ¿no? ¿Ya? Así como el terreno que hoy ocupa el Hospital Larco Herrera al frente, que tiene una extensión más o menos similar, ¿no? Este terreno fue donado para estos fines, ¿ya? Por eso es que es, digamos, intangible, ¿no? En 1918 se inauguró lo que hoy conocemos como Hospital Víctor Larco Herrera. En ese entonces se llamaba Asilo Colonia de la Magdalena. Era un terreno inmenso que se cortó cuando comenzó la construcción de lo que hoy conocemos como Avenida del Ejército. En lo que serían los jardines del Hospital Larco Herrera se construyó el puericultorio Pérez Araníbar. El doctor Pérez Araníbar fue lo que hoy llamaríamos un extraordinario gestor. Fueron largos años de trabajo de gestión los que utilizó para ver su obra hecha realidad. En muchas biografías de Pérez Araníbar se le pone como médico y filántropo, pero su filantropía no es una filantropía económica, porque él no tenía fortuna, él no pertenecía, digamos, a la oligarquía o al poder económico de la época. La filantropía de Pérez Araníbar es social, dedicado a lo social. Entonces, cuando tú tienes una persona con esa trayectoria como Araníbar, con ese prestigio de Pérez Araníbar, y tú sabes que una persona como él está detrás de un proyecto, la gente que tiene dinero no tiene ningún problema en confiar en Pérez Araníbar. Y mire, consiguió dinero de familias tan importantes como la familia Larco Herrera, como la familia Echenique, como la familia Valle, como la familia Canevaro, entre otras familias que donaron el terreno y el dinero para construir el puericultorio. Y es ahí donde llama a Víctor Larco Herrera, que es una gran influencia para poder lograr este sueño. Aparte del señor Víctor Larco Herrera, está el señor Tomás Valle, que se construye toda la zona de varones, el señor Echenique, que construye la zona para las niñas.
El 9 de marzo de 1930 fue inaugurado el Puericultorio. A esta ceremonia asistieron los entusiastas, alumnos de distintos pabellones, el presidente de la Beneficencia, distintas autoridades y también el presidente Augusto B. Leguía, en una de sus últimas apariciones en público, antes de ser derrocado por Sánchez Cerro. Ustedes recordarán que el oncenio de Leguía fue de 1919 a 1930. En dicha ceremonia se destacó el papel del doctor Augusto Pérez Saraníbar, que por entonces tenía 72 años. Fue un digno reconocimiento a un hombre que había entregado su vida a la construcción de un establecimiento que pudiera atender a la niñez desvalida. Parte de la visión que tenía Pérez Saraníbar era que los niños de la ciudad, de escasos recursos o los niños huérfanos, pudieran vivir experiencias como cualquier otro niño, que puedan pasar las temporadas de verano como si estuvieran en el paraíso. Se crearon unas terrazas hermosas, piscinas, centros culturales y los espacios donde vivían los niños durante esa temporada. Era todo hecho con mucha majestuosidad, para que esos niños sintieran que ellos también tenían derecho a sentirse recibidos y acogidos y queridos en una casa tan maravillosa como esta. Gente muy humilde, casi el 95% de la gente que llegaba ahí era gente muy, muy humilde, de condiciones muy precarias, y donde había un trato muy especial, donde había una especie de protección al menor, ¿no? Donde nos daban, aparte de una buena alimentación, nos vestían, nos calzaban, había asistencia médica, había educación, y nunca me voy a olvidar que hacían mucho énfasis en lo que es el deporte y las artes, ¿no? Se practicaban todas las disciplinas deportivas como fútbol, bádminton, básquetbol, gimnasia y todas las artes como pintura, escultura, teatro, declamación, canto. Es algo así como un campus, donde tú tienes lugares para dormir, para alimentarte, para estudiar, para ejercicios, para jugar, ¿no? Son 100.000 metros cuadrados, diseñados para atender a 1.000 niños, porque esa era la idea de la época, atender a 2.000 niños expósitos. Regresamos para conocer de cerca el hermoso local del Puericultorio Pérez Saraníbar, un verdadero palacio. Para construir el majestuoso edificio del Puericultorio, se convocó al destacado arquitecto Rafael Marquina. Como ustedes saben, en Perú hubo y hay grandes arquitectos y sin duda Marquina fue uno de ellos. Para que se hagan una idea de la magnitud del trabajo de este señor, les voy a contar que él proyectó, por ejemplo, la estación de Desamparados, el Hotel Bolívar, los portales de la Plaza San Martín y el Hospital Loaiza, entre otras grandes construcciones. Marquina diseñó el edificio y los 3 pabellones principales del Puericultorio. Rafael Marquina tiene un récord, entre comillas, que es el primer peruano que se graduó como arquitecto. La arquitectura era un curso en la carrera de ingeniería, así que aquí no había arquitectos titulados desde el punto de vista profesional o técnico. Rafael Marquina estudió arquitectura en Nueva York, en la Universidad de Cornell, y luego vino al Perú, ¿no? Y era uno de los
pocos arquitectos que había. Entonces Marquina tomó rápidamente algunos proyectos importantes y en todos sus proyectos hay una marca, ¿no? Hay una marca estética. Rafael Marquina es un academicista, sus edificios son muy académicos, muy neoclásicos, ¿no? Como estamos viendo, Marquina fue un arquitecto muy vinculado a la construcción de espacios públicos y trabajó de la mano con el doctor Pérez Araníbar, tanto en el puericultorio como en el Hospital Loaiza, pues fue él quien lo construyó, aunque trabajó con los diseños del francés Claude Sehut. Y Rafael Marquina además fue un arquitecto que trabajó para la beneficencia y por lo tanto hizo o diseñó muchas obras que entre comillas podríamos llamar públicas, ¿no? Fue un arquitecto que no solamente trabajó en proyectos privados, sino que también tiene esa vena o esa beta social. Quiero compartir con ustedes un análisis que hace otro destacado arquitecto, el señor Miguel Cruchaga, sobre la obra de Rafael Marquina en el puericultorio. Él dice que Marquina se valió de un recurso de la nobleza, es decir, que construyó un palacio para los pobres y los desvalidos. Un palacio donde los niños pudieran crecer rodeados de fantasía, de una atmósfera mágica, alejada completamente del resto de la ciudad. Bueno, sí, realmente era como vivir en un palacio, ¿no? Era un palacio realmente. Las camas eran muy limpias, había una distancia entre casi 3 metros entre cama y cama. Cada uno tenía una especie de closet donde guardaban sus pequeñas cosas, ¿no? Igual uno entraba las clases, eran una especie de rotondas donde cada uno tenía su pupitre y su armario donde colocaban sus cosas. Entonces había un trato muy especial y por supuesto todo el área estaba rodeado de cosas muy hermosas como plantas verdes, había una piscina olímpica, todas las tardes, los sábados y domingos habían competencias deportivas, competencias artísticas. Era un refugio realmente muy, muy hermoso, ¿no? Muy bello. Desde 1937, la educación en el puericultorio estuvo a cargo de los hermanos maristas. Full disciplina, ¿no? Era una disciplina muy espartana, ¿no? Había que levantarse a tal hora, acostarse a tal hora, y si había algo que estaba mal en tu habitación o en tu clase, te llamaban la atención. Y no eran castigos físicos, sino, por ejemplo, poner en la pizarra, ¿no? Soy ocioso, debo compartir con mis hermanos, debo compartir, o sea, te decían hacer 300, 400 veces, ¿no? Entonces yo creo que esos valores, esas formas de educarte, es muy hermoso un niño, ¿no? Porque te sientes protegido y al mismo tiempo te sientes que te están enriqueciendo, ¿no? Que te están formando como ser humano, ¿no? Los principios eran solidaridad, desprendimiento y participación y compartir, ¿no? Eran cosas muy importantes. No eran gente muy adulta. Parecía que una de las características tenía que ser gente joven para poder entender a estos chicos que venían de diferentes hogares y de diferentes lugares del Perú, ¿no? No eran solamente de Lima. Había gente del Perú profundo, ¿no? Huancavelicanos, ayacuchanos, apurimeños, limeños del Porvenir, de La Victoria, de Surquillo, que eran los barrios bravos de esa época. En el puericultorio Pérez Araníbar se crearon 2 escuelas climáticas, una para hombres y otra para mujeres. Climática era una especie de hospedaje de 1 o 2 o máximo 3 años, en la cual los padres tenían que venir a recogerlos, ¿no? Yo estuve solamente 18 meses y en esos 18 meses creo que fue un encuentro de mucha camaradería, mucha hermandad, ¿no? Yo me acuerdo que deambulaba mucho por la climática, ¿no? Nos daban permiso para pasear toda la climática, sobre todo los domingos, ¿no? Donde hacíamos un recorrido por todo el pabellón, bajábamos un poco a la playa, tenía una piscina olímpica, tenía una cancha de fútbol donde se practicaba, habían juegos de salón como ajedrez, ping-pong, dominó,
Monopolio, todos los juegos así, dameros, ¿no? Y habían también películas, ¿no? Los domingos se proyectaban algunas películas clásicas de cine infantil, ¿no? Sobre todo en esa época se proyectaba mucho pues, Walt Disney, ¿no? En cambio, la climática era pasajero. Entraban las niñas, arreglaban su situación los padres y las niñas volvían a su hogar. Entonces mi madrina me internó pues en la climática. Ahí estudié el segundo de primaria. Estuve muy contenta, muy amable la hermana, me quisieron bastante. Y luego también terminé el tercero de primaria y en la climática. Yo me acuerdo que cada alumno en la cabecera de su cama había una especie de closet donde los padres, algunos padres llegaban a visitar, digamos, los fines de semana y les traían muchas cosas a los niños, les traían, bueno, parte de galletas. Yo me acuerdo que había mucha leche condensada y nos repartíamos, después habían algunos libros. Entonces cada uno tenía su casillero y constantemente, después que nosotros abandonábamos los dormitorios, entraban los celadores a ver qué tan limpios estaban nuestros espacios, ¿no? Entonces había una especie de control y te enseñaba muchos valores, ¿no? Como la limpieza, la puntualidad, la amistad, el poder compartir, el desprendimiento, la solidaridad, que son principios, yo me acuerdo que eran bien marcados. Después pasamos a secundaria. Lo bueno de esta secundaria, que era secundaria industrial, ahí teníamos comercial, industrial y común, pero casi todas más íbamos por la industrial. Y nos enseñaban 5 especialidades. Nos enseñaban cosmetología, tejido, modas, cocina. Uno escogía la especialidad que quería. Entonces yo escogí modas, unas monjitas muy lindas que nos entregaron toda su vida y salí, hicimos una promoción muy bella, muy bonita, que nos alegró mucho la vida a nosotros. Era un refugio muy hermoso, muy lindo, ¿no? Que al final cuando uno sale extraña, ¿no? Porque conoces amigos que realmente son como tus hermanos, ¿no? Y compartes muchas vivencias. Los domingos nos llevaban, por ejemplo, a Ñaña, a Chaclacayo, y todos salíamos en bandadas, ¿no? Y cada uno tenía 2 o 3 amiguitos que no te podías desprender, pero eran como tus hermanitos, ¿no? Nos llevaban al teatro, nos llevaban al cine. El doctor Figari, que era dueño de 3 cines, él nos invitaba. Cuando había un estreno, terminaba ese estreno antes de que quiten la película, nos invitaban a nosotros. Íbamos al teatro. Otro de los pilares de la educación en el puericultorio han sido los talleres a cargo de especialistas en distintas áreas. Por ejemplo, en la sección Tomás Valle se construyeron 4 pabellones donde se dictaba carpintería, zapatería, electricidad, sastrería, entre otras cosas. Además, en Tomás Valle y en Miguel Echenique se dictaban clases de taquigrafía, mecanografía y contabilidad para menores de ambos sexos. Echenique ya eran chicos totalmente abandonados, que prácticamente los padres no se sabía nada de ellos y que en realidad ellos esperaban a los 17 años y a los 17 años tenían que salir, pero salían con un oficio. Los talleres eran cuando ya terminamos la primaria. Entonces, los hermanos maristas iban seleccionando los más capaces para cada especialización. Entonces, algunos los mandaban a la carpintería, había zapatería, habían sastrerías, se hacían velas también. Para la temporada del mes de octubre mandaban a hacer esos cirios inmensos, decorados. Los hospitales estaban todos adornados con losetas que se habían hecho en el puericultorio. Había mecánica, había un taller especializado para reconstruir los instrumentos quirúrgicos para los hospitales. Y a donde me enviaron a mí fue justamente a la imprenta, juntamente con mi hermano. Bueno, me seleccionaron a mí para aprender la profesión del linotipo. Una máquina que ya hoy en día ya no existe, ya es pieza del museo en el diario oficial El Peruano,
En el transcurso de los 12 a los 17 años se les enseñaba un montón de oficios como carpintería, ebanistería, zapatería, mecánica, mecánica de banco, mecánica diésel, mecánica fina, todos los trabajos que tenían que ver, digamos, con el trabajo manual, ¿no? Pero entonces no salían abandonados, salían con un oficio, y muchos de ellos era como una especie de anexo del Politécnico José Pardo, o lo que hoy en día el Senati, ¿no? Donde muchos niños salían ya prácticamente a defenderse en la vida con un oficio, ¿no? Los alumnos del puericultorio eran bastante considerados. Cuando la Cerro de Pasco Corporation anualmente seleccionaba a los colegios para premiarlos, casi siempre era el puericultorio. Entonces nos enviaban ahí a la Plaza San Martín, que era el local principal de la Cerro de Pasco, y nos entregaban un premio de 500 soles a cada alumno de varones y 500 soles a cada niña de la sección Miguel Echenique, que también era del puericultorio. Yo ingresé muy niñita, año y medio. Mi mamá se enfermó de pulmón y en ese entonces el tratamiento de pulmón duraba 1 año. Entonces me internaron ahí junto a mi hermanita, pero mi hermanita no soportó el cambio de leche. Yo ingresé de 1 año y medio y mi hermanita de 6 meses, pero falleció. Bueno, de ahí he pasado, cuando he cumplido yo los 8 años, pasó a Miguel Echenique, que es la época que recuerdo más, con más cariño, porque ya con conocimiento de causa he tocado en la educación, muy buenas profesoras, no me puedo quejar. Nosotros aprendíamos a surcir nuestra ropa. La ropa deteriorada nos daban a la hora de taller, que era de 4 a 6 de la tarde. Y hacíamos el surcido, la basta, lo que fuera necesario de nuestra ropa. Ahí eso lo aprendí con dedicación. No se vayan, porque volvemos con el final del programa. Habían gente que tenía muchas condiciones para el arte. Yo me acuerdo que ahí por primera vez subía a un escenario en el teatrín, o en el auditorium del Puericultorio Pérez Aníbar, representando en algún momento de algún calendario cívico, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero sí, había muchos niños que formábamos parte, había un coro, yo también formaba parte del coro. Había un gran énfasis en que los chicos sean, digamos, aprovechar el tiempo en tomar ciertas disciplinas artísticas y deportivas, ¿no? Yo he visto muchos chicos que luego que han salido de ahí, que han jugado ya en primera, en el fútbol, en básquetbol, y muchos han también terminado, por ejemplo, siendo pintores, escultores, en mi caso yo actor, ¿no? Entonces los sacerdotes daban mucho énfasis en eso, ¿no? En la posibilidad de despertar la capacidad artística de cada niño. Por ejemplo, yo me acuerdo los domingos nunca te ponían una música que no sea clásica, ¿no? Y especialmente ópera. Uno empezaba pues a escuchar La Traviata, qué sé yo, Rossini, Donizetti, Verdi. Entonces eran cosas muy lindas, ¿no? Y también música clásica, ¿no? Entonces no había una música que te perturbe, al contrario, era música que te enaldecía el espíritu, que realmente te sentías confortable con esa música. No era una música estridente, no se escuchaba, por ejemplo, guaguancó, salsa, esas cosas, no, era música clásica, ¿no? Y desde chiquititos te infundía. Y por ahí ciertas cosas peruanas, ¿no? Por ejemplo, en las baladas muchos niños cantaban valsecitos, polquitas, ¿no? Yo me acuerdo que había un niño ahí, Muñiz, que cantaba muy lindo, era un niño prodigio, ¿no? Que tenía una voz, parecía un canario, ¿no? Y cantaba cosas así de la Guardia Vieja, pero muy hermoso, ¿no? La banda de música del Puericultorio Pérez Araníbar estaba conformada por los alumnos de la sección Tomás Valle y en una época
fue considerada la mejor banda del Perú. La banda del puericultorio adquirió una gran reputación. Entonces la banda del puericultorio iba a acompañar muchas procesiones. Y el mayor orgullo fue acompañar a la banda del Señor del Mar, que es la principal del Callao, en la que nosotros alternábamos con el cuartel 39 de músicos, con la banda de la Marina y nosotros. Íbamos a San Isidro para cubrir todo el desfile de fiestas patrias, porque en San Isidro no habían colegios que tengan banda completa. Entonces nosotros tocábamos para hombres y mujeres del Colegio San Isidro, de San Isidro. Igual en Magdalena también. Solamente los colegios mayores tenían banda de guerra, más no banda completa. Entonces teníamos que tocar para todos los colegios también de Magdalena. La época de oro del puericultorio Pérez Araníbar tuvo lugar desde su fundación en 1930 hasta la década de 1960. De hecho, en el año 1945 apareció un artículo en la revista Selecciones. ¿La revista Selecciones? ¿Qué será eso? Dirán los más jóvenes, seguro los más mayorcitos sí se acuerdan, pero bueno, para los más jóvenes, la revista Selecciones era como la publicación top de la época. Bueno, retomando, apareció un artículo en la revista Selecciones que decía que este lugar que el doctor Pérez Araníbar había levantado era el más saludable y feliz de toda América del Sur. En 1968, la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima dejó de ser manejada por un grupo de miembros de la sociedad civil y pasó a manos del Estado. Luego llegó la década de 1980 con crisis e hiperinflación. Justamente durante el primer gobierno de Alan García, se inició un proceso de reducción en la capacidad de atención y se declaró al puericultorio en estado de emergencia. Y durante el segundo gobierno de Alan García, en el año 2007, se promulgó una ley que tenía como objetivo regular el funcionamiento de los centros de atención residencial, entre ellos el puericultorio Pérez Araníbar. Un año después, en 2008, una interpretación de esa ley estipulaba que el ingreso de niñas, niños y adolescentes a lugares como el puericultorio debía ser exclusivamente por orden judicial. Es decir, se eliminó la pobreza extrema como causal de ingreso al puericultorio. En el 2008 se dio la ley de los centros de acogida residencial donde se anulaban los orfelinatos. Mundialmente está aprobado. Los niños tienen un derecho fundamental, que es el derecho a la familia. Y en nuestro país tenemos que fomentar que los niños tengan su propia familia, ya sea la directa o la indirecta, o la de acogida o la de adopción. Que tengan su familia, que estén el menor tiempo posible desprotegidos de una situación familiar. Por eso es que en ese momento se cambió la legislación y solo permanecieron aquí los niños que estaban en procesos judicializados o de investigación tutelar. Son niños que están solo por pequeñas temporadas con nosotros. Algunos vienen y se quedan 1 mes, 2 meses, 6 meses, todo depende del proceso en el que se encuentren. Algunos ya son de larga permanencia porque todavía no se ha podido ubicar su familia o están en situación de adopción y no se ha podido encontrar qué familia los puede adoptar. Tenemos programas de cultura, por ejemplo, Sinfonía por el Perú, que vienen ya 350 niños a capacitarse gratuitamente con esta maravillosa programa de Juan Diego Flores. Asimismo, vamos a tener niños que van a ser operados por Operación Sonrisa, que necesitan un espacio para sus tratamientos posteriores. Hoy, a 90 años de su fundación y después de haber conocido la historia del puericultorio Pérez Araníbar, creemos que es fundamental resguardar la integridad y el buen funcionamiento
de una institución como esta, que es de vital importancia para nuestro país? Yo creo que es un recinto que debe permanecer de por vida. Ahora más que nunca vemos muchos niños en la calle totalmente abandonados, faltos de cariño y de afecto. Y ahí se ve justamente con el tiempo esos niños son realmente rebeldes y se convierte pues en gente de mal vivir, ¿no? Entonces yo creo que debían dar más dinero y no solamente crear pericultores, sino deben haber en todo el Perú institutos así que refugien a los niños y que les den la cabida, y que yo creo que sería un error demolerlo o abandonarlo. Al contrario, yo creo. El puericultorio trae muchísima historia, no solamente la ilusión de don Augusto Pérez Araníbar. Muchos niños han vivido acá, se han formado, personas de bien, han encontrado en este espacio su familia. Y además tenemos que seguir prolongando esto. Esto debe seguir continuando en beneficio de los niños. Esta gestión está abocada a eso. Esta institución va más allá del patrimonio arquitectónico o incluso inmobiliario. Yo creo que forma parte del patrimonio moral del Perú como sociedad. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque a veces uno escucha, lee que hay intereses privados en tratar de intereses privados vinculados al negocio inmobiliario para defender, para aprovechar, entre comillas, este tipo de terrenos. Eso no debe ocurrir nunca, porque entregar este tipo de espacios al negocio inmobiliario hablaría mal de nosotros como sociedad. Esperamos que en el año 2030, cuando se cumplan 100 años de fundación del puericultorio, esta sea una institución con más recursos a todo nivel para atender de mejor manera a ese segmento importante de la población vulnerable del Perú, como son los niños. Porque suena como un cliché, pero es verdad, ellos van a ser parte del futuro de nuestro país y entonces hay que protegerlos, atenderlos y amarlos como merecen, ¿no? Nos vemos en la próxima.